No digas eso. Sí, pues sí. Hay que ser finos. Me avisan cuando ya es Según yo ya le di a grabar. ¿Podrían Sí, ya confirmarme? está. Sí, sí está grabado el video. Perverso. Ok. Entonces, pues como recordarán, en la última clase estábamos hablando de la insulina. Y básicamente, así como un resumen muy. eh, a ver, esperen. Dejen pongo esto en modo tablet. Para poder escribir a gusto. Ok. Entonces, pues básicamente todo comienza con la ingesta. Ahí está muy delgadito esto. La ingesta de carbohidratos. Situación que termina por aumentar las concentraciones de glucosa en sangre, lo cual se conoce como hiperglucemia. Y ya vimos que esta hiperglucemia, o dentro de este proceso digestivo y absortivo que se requiere, aquí le vamos a poner la ingesta, pues ya, digestión y absorción, termina por aumentar los niveles de glucosa en sangre, lo cual se conoce como hiperglucemia, y esto, de alguna manera, va a generar también un aumento en la concentración de la insulina, pues obviamente también en sangre, ¿no? Entonces, pues este aumento en la concentración de la insulina tiene por finalidad, y se los voy a poner en color verde para cambiarle de colorcito, va a actuar sobre las concentraciones de glucosa sanguíneas y su fin final pues es disminuir estas. ¿Están de acuerdo con esta parte o no? ¿Está fácil de entender o ¿Me no? lo puedes repetir, Miguel, por favor? ¿Qué parte? Lo ¿Todo? último, lo final. No es lo final. Ok. Cuando nosotros aumentamos la concentración de insulina, bueno, cuando el organismo genera este pico de insulina en respuesta al pico de glucosa, pues este pico de insulina, obviamente, a través de diferentes vías, va a terminar por disminuir las concentraciones de glucosa en sangre, pues porque esa es la finalidad, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Sí, gracias, Miguel. Es que me había perdido o me faltó lo del pico de glucosa para entenderlo. Sí. ¿Todos claros hasta aquí? Sí. ¿Está Sí, Miguel, fácil o todo no bien. está fácil? Sí. Ok, entonces, pues vamos a ponerle así como más datos que en teoría pues ya vimos, pero es importante que vayan agrupando todo lo que hemos visto. Entonces, recordemos que este aumento en las concentraciones de insulina, pues sabemos que va a terminar por estimular el anabolismo. ¿Recuerdan qué era el anabolismo? La creación de moléculas más complejas. Ajá. O de reservas energéticas, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Sí. Entonces, vamos a complementarlo un poquito para que sea más bonito todo esto. ¿Cómo demonios la insulina logra esto? ¿Por qué disminuye la concentración de glucosa sanguínea? La insulina también estimula que GLUT. GLUT ¿Cuál es 4. Exactamente, porque El el GLUT 4. 4 es el único insulino dependiente. ¿Y cuál es la función del GLUT 4 o de los glucotransportadores en general?
Permitir la entrada de glucosa a las células. Exactamente, entonces, ¿están de acuerdo que si lo esquematizáramos, podríamos ponerlo así? Tenemos al torrente sanguíneo, teníamos nuestras concentraciones de glucosa, o bueno, teníamos esta glucosa, y pues por acá tenemos, no sé, cualquier otro tejido, algún tejido. Entonces, pues, como vamos a tener la presencia de este GLUT4, este GLUT4 ya está translocado, pues la glucosa se va a interiorizar. Y ahora tiene más sentido el por qué disminuyen las concentraciones de glucosa sanguínea, ¿cierto o no es cierto? Cierto. Y entonces, pues resulta que ya tenemos glucosa en nuestros tejidos, ¿sí o no? ¿Sí hace sentido o no? Sí. Sí. ¿Y para qué demonios me sirve esa glucosa? Para generar energía. Para generar energía, exactamente. Eh, entonces le vamos a poner una notita. Déjenme ver. Sí, le vamos a poner una notita. Pues porque no te escuchan, no te preocupes. Igual y eres bien pero entonces, pues, pero no te conocen. Le vamos a poner una notita aquí al anabolismo. Ya sé, no te preocupes. Eh, y como bien mencionaron, pues la finalidad es obtener energía. ¿Y cuál es el primer paso para obtener energía a partir de glucosa? Sería la glucólisis. La glucólisis. Después, ¿qué sigue? Ciclo de Krebs. El ciclo Y de Krebs, el de electrones. Cadena transportadora de electrones. la cadena transportadora de electrones. Muy bien. Y una vez que yo tengo suficiente energía, es decir, he satisfecho mis requerimientos energéticos, ¿qué voy a realizar? ¿O qué puedo realizar? Abajo. ¿Crear qué? Glucógeno. Glucógeno. ¿Nada más glucógeno? Ácidos grasos. Exactamente. ¿Y qué es la glucogénesis y la lipogénesis? En palabras como muy sencillas, ¿qué quedamos qué les estaba diciendo que era el, el anabolismo? ¿La creación de qué? Reservas energéticas. Exactamente. Tanto el glucógeno como los lípidos son reservas energéticas. Y tiene sentido que yo cree reservas energéticas después, o sea, digamos, si yo tengo una gran ingesta de carbohidratos, o bueno, en general una gran ingesta de algo, que llegue a la creación de reservas energéticas, ¿o no? Sí. ¿Cómo ven? ¿Está fácil o no está fácil? ¿Tiene sentido o no? Sí lo tiene. Sí, lo tiene. Y ahora se vuelve como más lógico el por qué la glucólisis también forma parte del anabolismo, ¿no? Pues porque en realidad es parte del proceso para que nosotros también podamos crear reservas energéticas. Pues porque si recuerdan, la glucólisis se conecta con el metabolismo del glucógeno, eventualmente también con el metabolismo de los lípidos, y pues obviamente para que yo pueda llevar a cabo el metabolismo del glucógeno, ya tuvo que haber pasado el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Empiezan a afianzar más lo que hemos visto? Sí, así es. Perverso. Y recuerden que la insulina
La insulina es el regulador maestro del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Pues de alguna manera es como un resumen de lo que vimos en la última clase, pero así como viéndolo más, pues más platicadito, más sencillo. Y ahorita vamos a ver por qué es lo de regulador maestro del metabolismo de muchas otras cosas y cuáles son sus efectos pleiotrópicos. Pues porque en realidad la finalidad de la insulina, o sea, de estos picos de insulina, es combatir a la hiperglucemia fisiológica que va después de una ingesta de carbohidratos. Pero ahorita vamos a ver que no es lo único que hace. Sin embargo, quisiera preguntarles si tienen alguna duda hasta aquí o de la clase anterior o algo que les gustaría que repita. Con confianza, venga. Todo bien, Miguel, gracias. Va. No, Por, Miguel, gracias. por cierto, si en algún momento estoy así como preguntándoles y me interrumpen, no tienen por qué disculparse. La intención es esa, o sea, que se sientan con la confianza de preguntar. Y yo nada más así como que busco la manera de hacer más larga la pregunta para darles más tiempo de animarse a preguntar. Pero en cualquier momento siéntanse libres de interrumpirme, no me genera así como ningún tipo de molestia, ¿vale? Vale. Es que ya saben, a veces cuando estamos poniendo atención y de repente nos perdemos, dices, no, mejor no pregunto hasta el final. Y pues ya te perdiste de todo lo demás, ¿no? O como que hubo, como no entendiste esa parte, ya no conectas bien todo. Pero bueno, entonces vamos bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va que va. Entonces ahorita lo que vamos a realizar es, a ver, déjenme ver de qué color lo pongo. Vamos a ver esta parte un poquito más a detalle. Entonces, vamos a poner atención a esta parte, pues porque resulta que nosotros tenemos nuestra molécula de insulina y quedamos que veníamos en torrente sanguíneo, ¿no? Así es. ¿Y a dónde podíamos llegar? Cualquier tejido. Aquí nada más le pongo X tejido. Y pues aquí tienen que saber que hay algunos tejidos que son insulino dependientes, pero en este momento lo que me interesa que sepan es que la insulina llega a cualquier tejido o célula, pues porque está en el torrente sanguíneo y quedamos que en el torrente, a partir del torrente sanguíneo, nosotros podemos llegar ¿a dónde? A cualquier lado. Y resulta que la insulina tiene un receptor. ¿Y cómo creen que se llame dicho receptor? No le pongan mucha ciencia. Receptor para la insulina. Sí, es el receptor de la insulina. O sea, así, sencillo. Es el receptor de la insulina. Y resulta que este receptor de la insulina se conoce porque es un heterotetrámero. ¿Y qué quiere decir heterotetrámero? ¿A qué le suena? Cuatro moléculas iguales juntas. Mm, algo así, sí. Eh, resulta que se dice que es un heterotetrámero, pues porque tiene cadenas iguales, pero en realidad
Y se los pongo porque se los llegan a preguntar en el examen así, ¿no? Como heterotetrámero. Y tienen que saber pues, que precisamente si es tetra, pues tiene 4, ¿no? Y dos de ellas son cadenas alfa. Y ya me acuerdo que son alfa las que están afuera. ¿Y cómo creen que se llamen las otras? Beta. 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 Y si las alfa están afuera, es decir, en la porción extramembranal, o, ajá, pues sí. ¿En dónde creen que estén las betas? Si las alfa están afuera, las beta están Intramembrana. dentro, adentro, ¿no? O sea, es como algo tonto, pero así yo me acuerdo. Las alfa están afuera y las beta están, están dentro. Mm. Y resulta que cuando nosotros, bueno, cuando esta insulina tiene contacto con su receptor de insulina, que por cierto es de tipo tirosin, tirosin, sinasa. Este receptor de tipo tirosin sinasa va a sufrir un proceso que se conoce como autofosforilación. Autofosforilación. También lo pueden encontrar como transfosforilación. Eh, Aquí se los voy a poner entre paréntesis por si en algún momento se los mencionan así. Auto o trans, ¿Son los del grupo P? Algo así. como lo del grupo P. Ay, déjame acuerdo bien. Ok. Entonces ven, la insulina se une al receptor de insulina y cuando se une al receptor de insulina genera una auto o transfosforilación. Y pues resulta que esto eventualmente es algo más complejo, pero en realidad pues lo que les compete saber es que eventualmente esta autotransfosforilación va a tener un sustrato de receptor de insulina. Se los voy a escribir completo para que no haya falla. Esta transautofosforilación va a tener un efecto a nivel del sustrato del receptor a insulina. Y este sustrato receptor de insulina, pues puede mediar un montón de cosas. Básicamente es gracias a este sustrato de receptor de insulina que pues obtenemos todas las acciones que, que la insulina puede hacer. Yo aquí quisiera que me dieran algún ejemplo de los que hemos visto. ¿Qué podría ser? ¿Y en qué tejido? Díganme un tejido para que cambiemos esto de X y ya le pongamos nombre. Y dependiendo de eso, pues veamos qué puede hacer. Músculo esquelético estriado. Ok. A ver, déjame dónde lo pongo. Aquí. Tejido muscular esquelético. Pues si es esquelético, es estriado, ¿no? Entonces, en el tejido muscular esquelético estriado, o tejido muscular esquelético, pues porque estriado ya es pleonasmo, es uno de los tejidos insulinodependientes. Y bueno, dentro de estos tejidos insulinodependientes, se vuelve importante el único transportador de monosacáridos que es insulinodependiente, el cual es El GLUT. ¿cuál GLUT? 4. 4. Del GLUT4. Exactamente. ¿Y para qué quedamos que funcionaba el GLUT4? Para interiorizar la glucosa. ¿Y para qué queríamos glucosa en nuestras células?
Por el Para MX. la energía. Exactamente, entonces, como aumenta la translocación del GLUT4, también aumenta la captación de glucosa, y pues, como aumenta la captación de glucosa, pues eventualmente esto también termina por estimular el anabolismo. Y hablando del tejido muscular, ¿qué podría interesarnos? ¿Alguno de ustedes hace ejercicio? Así como pesas o este tipo de cosas. Sí, Abraham, ¿Habrán hábiles? Camarillo, ¿Sí? ¿Camarillo? Sí, Miguel. ¿Haces, haces pesas o haces barras? Eh, pues un poco de las dos. Hagan barras, no hagan pesas. Oye, y más o menos sabes cómo está el asunto, así de básicamente cuáles son las dos fases cuando haces ejercicio. Con res- Y la verdad no tengo idea, Miguel, pero a ver, ¿No has platícame. escuchado de lo del gordumen y la definición? Ah, pues se supone que el volumen solamente hipertrofia el músculo y creo que la definición pues es como para bajar volumen de grasa, ¿no? Ajá, sí. Y tú solito dime, hablando del tejido muscular esquelético, y ya que sabemos qué es el anabolismo, ¿cómo podrías relacionarlo con el ejercicio? ¿Para qué nos serviría el anabolismo, hablando del tejido muscular esquelético, si nosotros estamos haciendo ejercicio? Ah, Pues chingalín. según yo, no sé si estoy bien, cuando el músculo se hipertrofia es porque aumentan las reservas de glucógeno por el sobreexceso de la actividad, entonces pues las células musculares identifican este sobreexceso y pues se preparan con reservas de glucógeno y eso es lo que hace que se hipertrofie. Exacto, entonces tenemos a la glucólisis y pues como bien mencionaste a la glucogénesis y esto es bien importante, ahorita te voy a mencionar por qué. Oye, ¿y qué otra cosa se vuelve importante hablando del músculo? ¿Qué comen mucho los atletas o que hasta venden en botecitos y así y hay diferentes marcas? No me proteína, refiero al chucho. ¿Mande? Proteína. Proteína, proteína y aminoácidos. proteína. Bueno, antes. Creatina. No, 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 es que está bien. Captación, aumenta también la captación de aminoácidos. ¿Y para qué creen que estén captando más aminoácidos en el tejido muscular esquelético? Para formar Ah, proteína. ¿Y eso cómo se proteínas. llama? Síntesis de proteína, ¿no? Sí, ¿Sí tiene sentido todo esto que estamos viendo? Y esto se vuelve sumamente importante porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pongan mucha atención. Esto es algo que no se los van a decir, pero es bien interesante. Resulta que hablando de la glucogénesis y la síntesis de proteína, se sabe, se los voy a poner así, que el tejido muscular esquelético es el mayor reservorio de estas dos. Entonces, el tejido muscular esquelético es el mayor reservorio tanto de glucógeno como de síntesis de proteína. Y esto podemos agregarle otra cuestión que es bien, bien, bien interesante. Le vamos a poner aquí. Como nosotros somos finos, vamos a pensar que que hasta dos terceras partes de la energía consumida, le vamos a poner dos terceras partes de la energía consumida. Dos terceras partes de la energía que nosotros consumimos en nuestros alimentos se va al metabolismo del glucógeno. No necesariamente
a la obtención de ATP, como podríamos ver, sino más bien a la reserva energética, que en este caso es el glucógeno. Y también estamos viendo que el tejido muscular esquelético es el mayor reservorio de tanto de glucógeno como de proteína. ¿No les parece eso sorprendente? Sí, Sí. Y vean, pongan aún más atención. Resulta que esta translocación del GLUT4, que quedamos que es el único que, Insulina. insulino dependiente. también aumenta su translocación, también aumenta, bueno, le voy a poner igual, aumenta, ¿con qué creen? Con el ejercicio. Está maravilloso eso, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que el ejercicio aumenta qué? Pues el anabolismo, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y pues es como parte de más o menos cómo va el asunto cuando quieres crear masa muscular y todas esas cuestiones, ¿no? Pero eso pues hablando suponiendo que quieras construir masa muscular. Pero también, ¿qué quedamos que hace la translocación del GLUT4? Pues aumenta la captación ¿de quién? De la glucosa. Entonces, si el ejercicio aumenta la translocación del GLUT4, nosotros podemos inferir que ¿qué le hace el ejercicio a las concentraciones de glucosa en sangre? Las disminuye. Las disminuye. ¿Y eso por qué podría ser importante? Para la diabetes. Exactamente. Le vamos a poner así unos puntitos suspensivos para que ahí después me platiquen por qué podría ser importante en la diabetes y cuestiones así. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí. Ok. Ya les hizo, ya captaron como más la idea de todo lo que estábamos viendo de insulina. Sí. Va que va. sí. ¿Seguros? ¿Seguras? Yo tengo una pregunta. ¿Quién es yo? ¿Es Liz? Sí. Eh, muy bien, Liz. A ver, cuéntame. Michelle, Ah, Mitch. ¿a qué se refiere con autotransfosforilación? ¿Qué le sucede? ¿Se fosforila? ¿Se fosforila? ¿Y Ujú. nada más? Sí, pues se fosforila y si es auto, pues ¿a qué te suena? ¿Que él solito? Ajá, una autofosforilación, se fosforila solito. Por eso, cuando yo iba en tercero, nosotros siempre decimos, siempre decíamos que andábamos bien fosforilados, porque pues la fosforilación está relacionada con la energía, pues, sí, con la obtención de energía o con este boom de energía. Eh, o sea, eso ya no tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Pero así como para que lo pienses más. Y luego esto llevaba al sustrato del receptor de la insulina. Ajá. Ah, ok. Y pues ya dependiendo del tejido del cual estemos hablando, van a ser las funciones. Eh, sí, Sí, gracias. para eso estamos. Oigan, pero ¿con qué quedamos que comenzó todo esto? Con la ingesta de carbohidratos. Una ingesta de carbohidratos. Exactamente. ¿Y ustedes cuando terminan de comer, cómo se sienten? ¿Estresados o relajados? Relajados. Relajados, ¿no? Feliz. Feliz, exactamente. Y pues eso tiene mucho que ver con lo que veíamos el otro día, de los centros de la saciedad, algunas malas jugadas evolutivas y cosas así que pues, cada vez se hacen más interesantes, ¿no? Entonces, pues ya vimos o ya entendemos un poquito más como la ingesta de carbohidratos
termina por llevarnos al anabolismo. ¿Cierto o no es cierto? Sí, así es. Y ya vimos que la insulina, que es el regulador maestro del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, es un estimulante del anabolismo. Entonces, ahora tendría más sentido para ustedes si yo les dijera que aquellas hormonas, voy a poner así un guión para que se vea que es diferente, aquellas hormonas que estimulan el catabolismo se consideren como hormonas contrarreguladoras. ¿O no tiene sentido? Sí. Sí. ¿Sí? No, sí está bien. Ah. Entonces, déjenme... dejo de presentarles. Durendolat. Digo, quito el modo tableta. Y voy a prender tantito la cámara. Ahí voy, para que levante la mano. Ya sé que estoy en contraluz, ¿no? Pues, a ver, denme chance. Me muevo tantito a la sala para que me vean bien. Pero bueno, antes de volver a encender la cámara. ¿Seguras que vamos bien? Sí, todo bien. Va. Todo bien. Hola. Creo que aquí me veo más, ¿verdad? Ah, no, les pregunto a los de asesorías. Sí, aquí me veo menos a contraluz, ¿vea? Sí. Ah, muy bien. Sí. Entonces, de nuevo, ¿algo que quieran que repitamos o vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Va. Esto, de nuevo, no me interesa que lo noten, solo es como un poquito más de razonarlo. Y ya se los dije, o sea, este parcial aprovecho como para hablarles tanto de diabetes como pueda, pues porque todos conocemos a alguien que tiene diabetes, ¿no? Eh, pues ya más o menos vimos cómo funciona la insulina y después les voy a mencionar que existe un término que se conoce como resistencia a la insulina. Y eso es como muy, muy, muy importante. Mm, ya vimos que un pico de insulina está precedido por un pico de glucosa. Y de nuevo, o sea, esto nada más es así como para que lo vayan guardando, o así como guardándoselo en la cabeza. Ya también vimos que el único GLUT insulino dependiente es el GLUT4, pero este también se transloca cuando hacemos ejercicio y pues que esto, aunado a una dieta adecuada, pues puede estimular el anabolismo. Pero hay otras cosas que me interesa que revisemos, eh, o me interesa mencionarles, porque resulta, a ver, déjenme otra vez, llego aquí, que como nosotros estábamos mencionando hace un momento, a ver, déjenme borrar aquí. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Resulta que como nosotros vimos, la insulina llega a torrente sanguíneo. Entonces,
Estamos en torrente sanguíneo. Y va a ser importante porque cuando entra en contacto la insulina también con el torrente sanguíneo, esto termina por estimular o aumentar la producción de óxido nítrico. ¿Habían escuchado del óxido nítrico? Caso de la risa. Aparte, o sea, sí, pero ¿qué saben de él? Un vasodilatador. Exactamente, lo voy a poner más delgadito para que no se confunda. El óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador. El óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador. Entonces, tendría sentido que yo les dijera que en este óxido nítrico, el vaso en lugar de verse así, se vea más gordito, más dilatado. Sí. Oigan, y aquí me voy a borrar esto. Bueno, no lo voy a borrar. ¿Y eso por qué es importante? Y vean cómo la bioca se relaciona con un montón de cosas. ¿Ustedes llevaron física en la prepa? Sí. Sí, ¿Y qué es la presión? ¿Cuáles son los determinantes de la presión? La fuerza y el área. La fuerza y el área. Entonces, si el óxido nítrico genera un efecto vasodilatador, ¿qué le está haciendo al área de los vasos sanguíneos? La está aumentando. Genera una mayor área. Y una mayor área es igual a una ¿qué? Menor presión. Mayor A una presión. menor presión. Y así, de lo poquito que saben de medicina, una menor presión sanguínea, arterial, venosa. ¿Qué podría ser importante? Presión arterial. Una menor presión arterial. Una menor presión arterial. Y aparte, ya voy a borrar esto. El óxido nítrico, pues ya vimos. Una mayor área, una menor presión arterial. Pero aparte, este óxido nítrico tiene un efecto anti-aterogénico. ¿Saben qué es la aterogénesis? no. No se preocupen, ahorita lo comentamos. La Se aterogénesis. forman las placas. Ajá, venga. Te escucho. No, que sí, sí era eso. ¿Qué cosa? ¿Sí era qué? Que cuando se forman las placas de ateroma en las arterias. Exactamente, si Sí. es antiaterogénico, ¿qué va a hacer? ¿Disminuir la qué? La formación de las placas de ateroma. La formación de las placas. Bueno, le voy a poner de placas de ateroma. ¿No les parece eso sorprendente? Que la insulina pues también tiene que ver con la presión arterial y con la formación de placas de ateroma. Oye, Miguel, mencionaste que la insulina sube los niveles de óxido nítrico. Ujú. Hay receptores en el endotelio para la insulina que eventualmente terminan por producir óxido nítrico.
Sí, entonces la insulina aumenta la producción de óxido nítrico. Gracias. Chepe. ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda? Todo bien. Oigan, ¿y si... ¿Por qué sería importante esto? ¿A quién creen que pueda beneficiar que haya una menor presión arterial y un efecto antiheterogénico? Así no le ¿A las piensen personas mucho. ¿Ande? que tienen hipertensión? Ay, no te escuché. ¿Ya me escuchas? Poquito mejor. Que si a las personas que tienen hipertensión. No, pero me refiero a qué órgano, qué tejido. Al corazón. Exactamente. Y como estamos aprendiendo medicina, vamos a decir que esto genera un efecto cardio ¿qué? ¿Protector? ¿Está interesante o no? Está cool. Bueno, espero que esto les emocione al menos un poquito. Eh, Mande. Ah, no me habló a mí. Ok, entonces, todo esto, y también se los voy comentando, va como también orientado a incitarles a realizar ejercicio, pues porque en realidad tiene como muchas ventajas y poco a poco vamos a ir viendo más de ellas. Además, es mucho más barato prevenir. Siempre la medicina preventiva va a ser más barata y de hecho es el motivo del éxito de la medicina cubana, que ellos sí le invierten en la medicina preventiva. Eh, Siempre les cuento esta anécdota, pero creo que vale la pena hacerlo. En algún momento yo acompañé a mi papá a revisar a un paciente que tenía un dedo en un signo de ficha de dominó. Pueden googlearlo, el signo de ficha de dominó, que básicamente consiste en que vean, a ver, voy a acercar mi dedito, a ver si se ve. De aquí para acá estaba. ¿Cómo son las fichas de dominó? Pueden ser blancas totalmente, negras totalmente, o cuáles son las otras. Pues blancas con negro, ¿no? Sí. Sí. Y resulta que pues, el signo de ficha de dominó es que una parte, la porción distal, está negra y aquí pues está bonito, ¿no? ¿Y por qué creen que estuviera negro? Ya estaba, ¿qué? Por constricción. Ya estaba necrosado, ya se había muerto ese tejido ya era tejido muerto. En el pie, ¿no? Está de más decir que era un paciente diabético. Entonces, pues ya tenía su signo de ficha de dominó y de acuerdo pues con la bibliografía, pues lo primero que haces no es quitarle el pie, sino mandarlo eh, por algunas cuestiones eh, con el cardiólogo endovascular o cosillas así. El chiste es que se le hizo un procedimiento cuyo nombre pues no tiene mayor sentido que les diga. Solo se le hizo un procedimiento cuyo costo fue de 80,000 pesos. Y poco tiempo después resulta que este procedimiento no resolvió el problema del paciente. Siguió sin mejorar su flujo sanguíneo y terminaron por amputarle el pie y la pierna. Solo le dejaron el muñón. Obviamente este proceso tampoco fue gratuito. Hablamos de 70,000 pesos. Esto quiere decir que en el transcurso de un mes, esta persona gastó alrededor de, por lo menos, 150,000 pesos, eh, porque pues es medicina reactiva. ¿Y qué quiere decir medicina reactiva? Que no haces nada hasta que ya está de la chingada. Y yo quiero preguntarles a ustedes, obviamente pues esto también tiene que ver con la condición socioeconómica de las personas, pero yo quiero preguntarles, esos mismos 150,000 pesos, ¿para qué les alcanzaría si decidieran cuidarse?
¿Se lo gastarían en un mes? Depende. No. Exacto, depende. Depende de qué. A ver, cuéntenme cómo se gastarían 150,000 pesos para cuidarse. Mira, si ando borracho. Bueno. No, para cuidarse, Arad. Es que iba a nunca comprar. especificaste. Pues estamos haciendo la comparación de la medicina reactiva con la medicina preventiva. O sea, hablando así, ¿qué se les ocurre que pudieran hacer ustedes para cuidarse? Si tuvieran, Pagar membresía de gimnasio. puedes O pagarte el sea, gimnasio. ¿Ustedes creen que, así, sinceramente, bien sinceramente, creen que se gastarían 150,000 pesos en un mes de gimnasio, una dieta así? No sé, que compren pan Ezequiel, que compren yogur Faggi, que se compren una freidora de aire. O sea, así, viéndose ostentosos. ¿Creen que se gastarían 150,000 pesos en medicina preventiva en un mes? Estaría difícil. Contamos la ropa, sí. Está cabrón, ¿no? No, pues la ropa es aparte. O sea, pues el ejercicio hasta desnudo se puede hacer, ¿no? Pero, eh, o sea, hasta contando la ropa. Pues está canijo, ¿no? O sea, gastarte 150,000. O sea, hagamos de cuenta que es principio de año y tengo 150,000 pesos. Voy con el dermatólogo, voy con el odontólogo, voy con el nutriólogo, voy con el psicólogo, pues porque la medicina, porque la salud mental también es importante. Me pago el gimnasio. Yo creo que ni juntando todos estos que acabo de mencionar, se juntan 150,000 pesos. O sea, sinceramente, es dinero que te alcanzaría como para mucho, mucho más tiempo. Y yo quisiera preguntarles, así, si tuvieran la oportunidad, porque de nuevo estoy consciente de que esto tiene que ver con el poder adquisitivo. Si tuvieran la oportunidad de tener 150,000 pesos, ¿qué preferirían? Pagarse, no sé, 6 meses cuidándose y después ver los cambios que están en su cuerpo, pues como estoy haciendo ejercicio me veo mejor, pero también como estoy yendo al psicólogo me siento mejor, entonces me veo bien y me siento aún mejor, o gastarse esos 150,000 pesos en algún familiar que de repente le mocha, o en ustedes, que de repente les tienen que mochar la pierna. No, pues el ejercicio. Suena como más bonito, así como de, pues así tengo mi cutis bonito, hasta la rinoplastia me hice, ya estoy más mamado, me estoy sintiendo mejor. O sea, por donde lo veas como que está más chido lo de la medicina preventiva. Y eso se los digo pues porque lamentablemente en México tendemos a realizar medicina reactiva en la cual pues no haces absolutamente nada hasta que ya te llevó la chingada. Y van a ir viendo que hay enfermedades silenciosas, tales como la diabetes, como la hipertensión, que no hacen ningún tipo de ruido hasta que ya te llevó la chingada. Pero bueno, ¿qué les parece si se toman 10 minutos y ahorita volvemos? Ya es poquito lo que vamos a ver. Sale. Va. Entonces los veo aquí 10:05. Normalmente menciono el tiempo por los que vean la grabación, pues puedan adelantarle los 10 minutos. Yo aquí me quedo, ¿va? Pero vayan por su chocomilk y así. Distráiganse.
¿Ya están ahí? Sí. ¿Sí fueron por su chocolate? No les gusta el chocomilk. No, está bueno. Chale. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Entonces, pues recordemos que... Me dicen cuando ven mi pantalla, por favor. Ya. Que la insulina es la principal hormona anabólica que domina la regulación del metabolismo durante la fase digestiva y que esta insulina pues, fue liberada debido a un pico de glucosa, es decir, el pico de glucosa generó el pico de insulina y pues como nosotros acabamos de comer, es obvio pensar que va a estimular las rutas metabólicas que se encargan de la obtención de energía, tales como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, pero como a veces nos pasamos dentro de esta ingesta alimenticia, pues también se puede generar glucogénesis, lipogénesis, pues se está hablando del hígado, del tejido adiposo, y pues recordar que la translocación del GLUT4 es importante precisamente para la interiorización de la glucosa a las células en los tejidos insulino dependientes, tales como el tejido adiposo, el tejido muscular esquelético, eh, a- también el sistema nervioso central es muy importante, y así, ¿no? Y pues obviamente se inhiben aquellas vías que se encargan de utilizar esas reservas energéticas porque en este momento pues no nos es útil. Em, pues hacemos la relación en que todo esto, pues nos sentimos relajados y esta parte de sentirse relajado, hablando del sistema nervioso en sus componentes, de la parte vegetativa, pues tiene el simpático y el parasimpático. Como nosotros asociamos esta parte con sentirnos relajados, pues podemos asociarlo con la acetilcolina y pues obviamente esta también va a aumentar la secreción de insulina y si el sistema nervioso parasimpático se encarga de estimular la secreción de insulina, pues se vuelve obvio pensar que el simpático, que se encarga de mediar la respuesta de lucha o huida, es decir, está asociado con situaciones de peligro o también del estrés, eh, que requieren movilizar la energía, pues van a disminuir la secreción de insulina. Por eso la adrenalina, la noradrenalina, que estas dos son catecolaminas, junto con la hormona del crecimiento, el cortisol, y en este momento, y el glucagón, se conocen como hormonas contrarreguladoras. Eh, Y bueno, hablando de todo eso, pues es importante recordar y que básicamente lo que dice esta parte también nos lo esquematiza el Marx a través de este esquema en el cual pues, la insulina permite la interiorización de la glucosa a través de la translocación del GLUT4 y pues eventualmente la síntesis de triglicéridos, de glucógeno, una glucólisis activa, pues porque obviamente todo esto tiene que ver con el metabolismo energético, ¿no? Que creo que es la siguiente clase que les va a dar Sofi. Es así que existe una relación entre el hígado, el tejido esquelético y el adipocito, y, pues en el cual, pues dependiendo de los requerimientos o de las necesidades de nuestro organismo, pues pueden ir o venir a uno u otro lado, ¿no? Eh, y hablando de las hormonas contrarreguladoras, podemos pensar en la adrenalina, y que esta adrenalina, pues como ustedes bien habrán visto anteriormente o en algún momento verán, por lo menos alguna idea deben tener para este momento, pues tiene un receptor que es de tipo metabotrópico. Estoy seguro que eso se ve en esto porque yo le sufrí para entenderlo. Un receptor de tipo metabotrópico que tiene asas intracelulares y extracelulares, pues obviamente el receptor es de adrenalina y por ende el ligando va a ser la adrenalina. Y como les mencioné, es un receptor metabotrópico que está conformado por una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. De nuevo, pues, el receptor de adrenalina tiene como ligando a la adrenalina. Y pues en situaciones como la respuesta de lucha-huida, se va a liberar
y se va a unir a su receptor y esto va a generar un cambio conformacional. Vean cómo se está moviendo porque está a punto de generar un cambio conformacional, el cual consiste en que este GTP va a fosforilar a la subunidad alfa y pues obviamente ya se llama GDP, ¿no? Es dentro de todas esas moléculas energéticas que vimos que existen, pues esta es una de ellas y fosforila a la subunidad alfa para que ésta tenga relación con la adenilato ciclasa y para ello pues es necesario que se separe de las otras dos para poder entrar en contacto con la adenilato ciclasa y vean, otra vez esta se pone a bailar. ¿Por qué? Pues porque va a haber un cambio conformacional, el cual consiste una vez más en utilizar monedas energéticas. En este caso, pues el ATP se escinde para generar AMP cíclico, y pues es obvio pensar que las concentraciones de AMP cíclico intracelular van a aumentar, porque esa es la función de la adenilato ciclasa. Y pues esta concentración elevada de AMP cíclico va a terminar por tener relación con la proteína sinasa A inactiva para pasarla a su estado inactivo. Y resulta que la proteína sinasa A activa está fosforilada y nosotros cuando estamos fosforilados, pues estimulamos el catabolismo e inhibimos el anabolismo. Es por ello que, pues, ya con lo que hemos visto, espero que tenga como más sentido, porque la adrenalina, la noradrenalina, que estas dos son catecolaminas, se consideren como hormonas contrarreguladoras. Porque pensemos que este tipo de hormonas se liberan ya sea en situaciones de estrés, de un ayuno prolongado, de una respuesta de lucha-huida. Entonces, pues se vuelve como lógico pensar que en este tipo de situaciones, en las cuales, pues no sé, me persigue un perro, o tengo que bajar la ropa porque ya está lloviendo, o un chaca me va a saltar, pues mi cuerpo dice, lucha o huye. Me gusta más cómo suena en inglés lo de fight or flight, es decir, pelea o vuela. Pues requieres movilizar todas tus reservas energéticas, ¿no? Caso contrario a lo que sucedía con la insulina, que se liberaba cuando nosotros acabábamos de comer, y por ende, pues podemos guardar, estoy moviendo las manos como si me estuvieran viendo, perdón, y por ende, pues podemos comprender todo eso, ¿no? Eh, y pues eso eventualmente son procesos que ustedes ya tienen como más mecanizados, y esto ocurre cada vez más rápido. Y aprovecho nada más el tiempo que dura el esquema para comentarles que pueden seguir a la página de Doctor Malo en Instagram. Agradecería que lo hicieran. Es un amigo mío que me hizo favor de ayudarme con las animaciones y no es por nada, pero qué bien le quedaron. Ah, bien, ahora sí se proyecta en grande. Entonces, pues ya eventualmente, pues nuestro cerebro se pone a pensar todo eso, ¿no? Más rápido. Y, y lo que nos interesa es que eventualmente esta respuesta de lucha o huida estimula el catabolismo e inhibe el anabolismo. ¿Por qué? Pues porque es lo que necesita nuestro organismo en ese momento para sobrevivir. Y bueno, les había comentado que existe la diapositiva. Eh, se la- no se las voy a mencionar porque es muy pronto para ello. Eh, Esta es la última parte que quería ver con quería ver con ustedes el día de hoy, pero me interesaba mucho pues para que eh, su, su manera de ver la bioquímica cambiara un poquito y pudieran comprenderlo de una mejor manera. Pues no es así como que les comparta lo que sé, es más como que les comparta la emoción que me generan todo este tipo de temas, pues para que también vean que es bonito y que sí tiene chiste. Eh, Y pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, si con esto quede más claro, sientan que pues, si están aprendiendo algo o de plano pues no estamos dando una, con confianza, venga. Yo digo que vamos bien. ¿No está fácil o no está fácil? Por lo menos está interesante. Está interesante. Relacionando todo, como que Está interesante, ¿no? Está cool. Fácil, sí. Gracias. Pues de eso se trata, la bioca es así, fácil. eh, e interesante. Y, y de nuevo, pues les voy haciendo así como comentarios para que vean, porque en realidad sí tiene como bastante sentido aprender bioca.
En este parcial pues, se los enfoca mucho a diabetes, pero en realidad yo suelo hablar como mucho de diabetes, pero ya saben, es una enfermedad como bastante común. eh, y ya después van a ir viendo como pues el hecho de que exista resistencia a insulina y con todo lo que hemos visto van a decir, ah, con razón la resistencia a insulina también está relacionada con problemas del corazón, con la aterosclerosis, pues porque ya vimos como por qué la insulina tiene un efecto cardioprotector y esto se va haciendo cada vez más interesante. Eh, y me interesaba como que esto quedara más claro, pues, ya para que conforme vayan avanzando en sus clases o vayamos avanzando en las asesorías, pues todo tenga como más sentido, un sentido más lógico. Em, pero bueno, ¿sí les interesa esto o no les interesa? Sí. Muy bien, Sí, sí, a mí sí. está bien. Sí, Eh, sí, sí. bueno, ¿seguros que no tienen dudas? ¿Seguras que vamos bien? Sí, todo bien, Todo bien. gracias. Va, que va. Aquellos que no son Isaac, Frida, Ani, Dani y Arad, que ya estaba pensando en la peda. ¿Qué pasó, Frida? Yo tengo una dudita. A ver. Bueno, nos habías comentado sobre el óxido nítrico para disminuir la presión arterial. ¿Hay alguna otra como cosa que también lo disminuya? ¿O es como exclusivo de eso? No, hay un montón de cosas que disminuyen la presión arterial. Muchas. Aquellas que tienen efecto vasodilatador. Y hay muchos vasodilatadores. Eh, P, ajá, solo eso. O sea, hay varias cosas que pueden disminuir la presión arterial. Y también después vamos a ir viendo cómo el ejercicio está relacionado con todo eso. Ok, gracias. Tipi, hagan ejercicio, por favor. No necesitan hacer pesas. Es más, hagan barras, no hagan pesas. No, pero ya en serio, el tipo de ejercicio que les funciona a ustedes, pues porque no a todos nos funciona el gimnasio. Hay quienes dicen, no, me gusta más la natación. Hay quienes dicen, no, a mí me gustan las artes marciales mixtas. Hay quienes dicen, no, pues a mí me gusta el pole dance. A mí me gusta el ciclismo. A mí me gusta el twerking, no sé, o el baile. Y pues todo es totalmente válido. La intención es buscar algo que sea funcional para nosotros y nos ayude a sentirnos y vernos mejor. Eh, y pues obviamente por dentro eso también tiene como muchas implicaciones. Pero bueno, seguro es que hay chisme. Obviamente se no queda grabado y de preferencia es con cámaras encendidas. Pues porque pues, si no, no sabe el chisme. Para que sepan porque pues ya no existe el programa de tutorías. Me interesa, me interesa. Va. Entonces voy a dejar de grabar. Eh,